Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de 2 continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur. Con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes, sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Buenas noches, país. Buenas noches, concertación TOAS. Esta es otra nueva edición de TOAS, nuestra historia, capítulo 259 de este ciclo que busca dar luz a una historia de protagonistas que fueron combatientes en el litoral marítimo patagónico dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y que por los designios de la política, de caprichos de algunos, desde el año 1988 se genera un decreto reglamentario horrendo y los deja afuera del sistema. Desde ahí es un peregrinar de todos estos efectivos que estaban dentro de un sistema de reconocimiento de veteranos de guerra. Ya en otros programas hemos hablado de esto y hemos dado prueba de lo que estamos diciendo. Y lo que buscamos es generar cada día más apoyo de la ciudadanía en la difusión para que se den cuenta de la injusticia que se está cometiendo con estos soldados, con estos veteranos. Es así que este programa hace ya 259 ediciones consecutivas, venimos trabajando sobre esa con esa problemática tanto en la gestión para lograr el reconocimiento pleno, como siempre marcar el tema histórico. Hoy en el programa vamos a tener un programa con una invitada que tiene muchos pergaminos, es una profesora, una docente, aparte investigadora, especialista en historia de la Escuela Militar Superior de Guerra, historiadora del Ejército Argentino, es magíster en historia militar, así que creo que vamos a poder escuchar a alguien que bajo las preguntas que a lo mejor a nosotros invitamos a los oyentes a ver si a lo mejor podemos coincidir con alguna pregunta que generen ustedes hacia la invitada, pero vamos a estar en presencia de Rosa Montesino Díaz, en la cual, bueno, es un programa en ese sentido que creo que va a marcar algo importante en la causa, porque es una persona en el ámbito militar muy conocida. También vamos a tener la pequeña perla que siempre nos acompaña José, seguramente si el tiempo nos acompaña, si no en el próximo programa ya lo vamos a desarrollar más extensamente, que es el manual del ejército. Tiene muchas perlas, José estuvo trabajando en esto, así que seguramente algo nos va a poder comentar o adelantar en este programa. Y como siempre hoy estamos muy cargados de actualidad, de notitoas y de todo, así que para darle continuidad al programa vamos con Eric Johnson. Hola, Eric. Bueno. Sí. Ahí está, ya estoy. Buenas noches, toda nuestra historia. Disculpen, tengo el micrófono cerrado por mis perros. Así que una noche primaveral, como les venía diciendo, al silencio de la radio, acá en Buenos Aires. Mensajes al 11 58 04 16 50, repito, 11 58 04 16 50, y síganos en las redes @concertatoas. Como dijo bien Alejandro, programa 259, y pasamos inmediatamente a saludar a nuestros dos queridos colaboradores. José, desde Corrientes, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, recordando siempre que no es televisión, es radio. Bueno,
Vamos a lo nuestro. Tengo siempre en mi mini biblioteca verlas que he conseguido durante muchos años y mucho esfuerzo y mucho dinero también invertido. Un manual muy interesante, histórico, del Ejército, del año 1936, que tiene definiciones y conceptos que vale la pena analizar. Entendería yo, a mi pobre entender, en relación a lo que son los manuales, como es del año 76, el RC2-2 del Ejército, conducción de los servicios para apoyo del combate en el teatro de operaciones. Muy interesante las definiciones. Hay otro manual con el mismo código posterior que nosotros analizamos también en su momento, que son complementarios, se van actualizando, es lo que yo entiendo al menos, y en este caso hay definiciones que son muy muy interesantes para tomar en cuenta porque tiene mucho que ver con lo que ocurrió en el 82 como estructura del teatro de operaciones y las operaciones mismas. Muy interesante, porque define muy bien lo que hicimos nosotros, queda muy calificado, que se ha dicho mucho sobre que nosotros no estábamos incluidos en el teatro de operaciones. No hay forma de evitarlo, estuvimos dentro del teatro de operaciones, no existe otra definición, y el manual este es específico, de acuerdo al rol que cumplimos nosotros, para analizarlo si tenemos tiempo. Creo que va a ser lindo. Gracias, estamos seguidos. Gracias, José. Pasamos a saludar a nuestro querido amigo Alberto Noal. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Eric, buenas noches, José, buenas noches, Alejandro, Juan, buenas noches a toda la audiencia, y ya que estamos saludando, vamos a saludar a algunas de las 109 emisoras que semana a semana retransmiten toda nuestra historia. FM 101.7 Radio Alas de San Juan, FM 100.3 Iberoamérica de Mar del Plata, Buenos Aires, FM 95.9 Solidaria de Barranca, Santa Fe, Radio AM 1190, la más santiagueña de La Matanza, Buenos Aires, FM 100.9 Imagínate de Oberá, Misiones, FM 99.7 Pais de Mojón Grande, Misiones, FM 90.3 Agraria San Vicente, Misiones, FM 91.1 Popular de Garupá, Misiones, FM 106.7 Mogasta, La Rioja, y por último FM 104.1 Mujeres de Marco Juárez, Córdoba. Estas emisoras nos ayudan a difundir la otra parte para que la verdad completa salga a la luz, porque no todo pasó en Malvinas. Gracias, Alberto. Alejandro. Sí, Eric, si querés recordar el número telefónico del mensajero. ¿Cómo no? Y ya el mensajero empezó a funcionar. 11 58 04 16 50, repito, 11 58 04 16 50, y síganos en las redes @concertatoa. Buenas noches, camaradas, que tengan un bendecido programa. Un fuerte abrazo de Catamarca, Patricio Barros, abastecedor de Imperaza. Soy Mario Varela, del RI9 Coronel Pagola, Corriente Capital, recientemente agregado a los TOAS. Buenas tardes, compañeros. Radio Alas San Juan conectados. Gracias, Radio Alas. Alejandro. Gracias, Eric, y creo yo, bueno, que es el momento de emoción que siempre tenemos, que es cuando homenajeamos a los 649 héroes que dejó el conflicto bélico del Atlántico Sur con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Adelante, Alberto. Soldado heroico de las Malvinas, quiero evocarte, quiero cantarte, quiero rendirte este mi homenaje, por tu heroísmo, por tu valor. Son 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950, caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Néstor Pizarro, José Romero, Atilio Sueldo, Marcelo Planes, José Luis Romero, Miguel Tasiuk, Jorge Politis, Julio Romero, Julio Telio,
Rito Portillo. 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950. Honor y gloria a todos ellos. Hicieron sentir mal. Al contrario, tu alma noble te incitaba a pelear más. Honor y gloria, realmente es así, y son los verdaderos héroes de este que dejó el conflicto bélico, ¿no? A veces hay títulos, y esto lo hago personal, pero creo que muchos coinciden, que uno no puede ser héroe estando en vida en el sentido ese. Creo que eso es algo que siempre en la historia humana se deja para la posteridad, ¿no? Y la evaluación de cómo fue la vida de la persona. Así que 649 héroes, honor y gloria. Vamos a algo que es el día a día de lo que son las acciones de Concertación Todas, las acciones de la Asociación Civil Veteranos de Guerra, Combatientes Todas, que seguramente más adelante vamos a hacer un programa explicando cómo territorialmente estamos trabajando. Seguramente más adentrado el verano vamos a trabajar en eso como para informar, y vamos a generar preguntas que puedan hacer por redes como para contestarlas en ese momento, para que todos sepan cómo trabajo esto, para qué son las cosas que se hacen. Creo que es importante explicar eso para que todos tengan la certeza de que acá hay un equipo de trabajo, y no es una persona, dos o tres, sino que hay un equipo, que ese equipo lo necesitamos hacer siempre mucho más grande, porque hay que tener cada día más fuerza para lograr el objetivo. Vamos entonces al notito. Adelante, Alberto. Bueno, este es el Noti Todas correspondiente a este programa 259. Ayer, 20 de noviembre, se conmemoró el Día de la Soberanía, homenajeando la bravura y coraje de los criollos que, el 20 de noviembre de 1845, bajo las órdenes de Lucio Mansilla, haciendo gala de la estrategia criolla, enfrentaron a las dos flotas más poderosas del mundo, la británica y la francesa, que pretendían ingresar por el río Paraná para comercializar con las provincias del litoral y con Paraguay. En este marco, ayer la agrupación 2 de abril de la provincia de Santa Fe, que preside el camarada José Luis Vega, brindó una charla sobre aquellos hechos históricos y se avanzó sobre la defensa del litoral marítimo patagónico y las 6 bases aéreas y pueblos y ciudades durante el conflicto bélico de 1982. Día Todas y mesas de firmas en Montehermoso, el próximo sábado 23 de noviembre en el gimnasio Polideportivo Municipal de Montehermoso. A partir de las 10 de la mañana se emplazará una mesa de divulgación de la verdad histórica del conflicto bélico del Atlántico Sur, y a la vez se colectarán firmas en respaldo al proyecto de ley 0813 de 2023 para la restitución de la veteranía plena a quienes cumplieron órdenes de combate dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. El sábado 23 habrá cena de camaradería de los ex soldados del Batallón de Ingenieros de Combate 181. El encuentro se llevará a cabo en la localidad de Tigre. Una interesante nota publicada en el diario Ámbito Financiero el pasado martes, titulada Charlas de Quincho, Milei entre faros, fuerzas del cielo y la agenda internacional, puso de relieve las declaraciones de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, formuladas en la provincia de Salta frente a un grupo de veteranos Todas, donde aseverara: como ustedes saben, este gobierno sí los reconoce y realmente agradecemos todo lo que han hecho, que han combatido por la patria. Todas solidario. Continúa la colecta de juguetes nuevos o usados en buenas condiciones para ser entregados en Navidad en diversos barrios del conurbano bonaerense. Las donaciones pueden ser dejadas en la sede de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra, Combatientes Todas 1982, sito en Luis Sáenz Peña, 133 de la ciudad de Buenos Aires, lunes, miércoles y viernes de 10 a 15 horas. Gracias a la acción solidaria de algunos integrantes
de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra Combatientes TOAS, encabezado por Arias Mele y Horacio Graneros, el pasado sábado se hizo entrega de una nueva silla de ruedas al camarada Jorge González, a quien ese material ortopédico le mejorará la calidad de vida. Por último, desde Concertación TOAS enviamos el deseo de pronta mejoría para el teniente primero retirado Néstor Rodríguez, quien es un colaborador permanente de TOAS Solidario, trabajando mancomunadamente con los integrantes del Grupo de Artillería 11, sobre todo en la zona norte, y apoyando el reclamo de restitución de veteranía plena. Hasta aquí, Noti TOAS, edición 259. Bueno, escuchábamos todo lo que se fue haciendo en la semana y todos los puntos, lo que es Concertación TOAS, lo que es la asociación, que interactúa con la sociedad y que también es en la medida de lo posible, y esto quiero aclarar porque todos los fondos que maneja esta asociación son fondos de los asociados, es decir, acá no hay ningún sponsor de afuera o a alguien que tenga la posibilidad, sino que todo se hace en base a trabajar en equipo, y la verdad que es agradecerles a todos los que tuvieron parte para conseguirle esa silla de rueda tan necesaria para este veterano, ¿no? Ese es un detalle de todo lo que se fue haciendo. Alberto, tenemos una invitada, ya tenemos la invitada en sala, así que te dejo la presentación. Vamos a decir que está con nosotros, nuestra invitada de hoy es la profesora Rosa Montesino Díaz, investigadora y docente de Historia de la Escuela Superior de Guerra, historiadora del Ejército Argentino, magíster en Historia Militar Argentina, ha sido conductora radial, escritora y tiene un extensísimo y nutrido currículum, una hoja de vida importantísima. Le vamos a presentar a Alejandro Martínez, José Ramón Galarza y Eric Johnson. Estamos en sala, le damos la bienvenida y Alejandro, te cedo la primera pregunta. Gracias, Alberto. Buenas noches, Rosa. Para nosotros es un gusto. Yo soy Alejandro Martínez y la verdad que cuando estuvimos trabajando en la producción y pudimos lograr tenerla y contactarla, para nosotros fue una buena posibilidad de ver otra perspectiva de lo que los combatientes que estuvimos desplegados en el litoral marítimo patagónico dentro del teatro, y hablo de los efectivos de la Fuerza Aérea Argentina con sus bases, con la FASO operando desde ahí, todo lo que era el sistema de defensa y vigilancia que estaba a cargo del Ejército Argentino, y lo que era en Tierra del Fuego lo operaba la Armada Argentina con su infantería de marina, y ni hablar también de la aviación naval. Rosa, todos esos elementos son lo que esta asociación, que es Concertación TOAS, representa. Para nosotros es un gusto. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un honor que me hagan participar con ustedes en su programa, más ustedes que han vivido los días y esa etapa de el conflicto bélico. Ustedes han vivido el tema de Malvinas. Exactamente, Rosa. Y nosotros, usted sabe que la realidad es que hasta su momento estuvimos reconocidos, pero más que nada hasta un decreto reglamentario, ¿no? Que después eso nos imposibilita y nos saca del sistema, pero no tanto eso, porque eso creo que está muy documentado y queremos aprovecharla a usted como historiadora militar y como docente de la Escuela Superior de Guerra, si nos puede contar a su manera de ver la importancia que tuvieron las bases y todo el sistema de despliegue del litoral. Bueno, cada cosa cumplió su función, pero ustedes deben remontarse. La guerra no apareció por
magia. Que vino un día el payaso Tony, estornudó y le salió, en vez de un conejo, le salió la guerra. No, esto estaba programado. Se programó en 1964 con un canciller de la democracia, canciller del presidente Arturo Umberto Illia. Se encargó de viajar a Inglaterra, arregló en la logia de Londres. O sea que estamos hablando de seres, sujetos, perpetrados en andanzas siniestras. No estamos hablando de criaturas almidonadas. Estamos hablando de gente que se ha manejado siempre en esos niveles. El entonces canciller era el radical, porque era gobierno radical, era el radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, que fue la misma persona que en 1955 era el copiloto del alférez Cacciatore y que depositaron esas milagrosas bombas, 14 toneladas, en la Plaza de Mayo. ¿No son maravillosos? Encantadores. Bien. Sí. Es decir, con ese espíritu de amor a la vida fue como preparó él la guerra de Malvinas y la sustentó, porque salió de su cabeza. Le aclaro que esta persona yo la conocí, la traté. No estoy contando lo que me contaron, porque esto lo tengo de boca de él. Se refregó las manos contento, estaba feliz de la guerra que se llevaba acá, estaba feliz. Bueno, él puso la base de que si Argentina no encaraba a Inglaterra, no hacía el desafío, perdía el derecho del reclamo de las Islas Malvinas. O sea que si llegaba al año 83 y Argentina no hacía una sacudida militar, perdía todos sus derechos. O sea que el ministro de Defensa británico se comunica en diciembre del 81 y le advierte, pues se vieron sorprendidos, la Junta Militar se vio sorprendida y se les comunicó que Argentina debía hacer un enfrentamiento militar si quería recuperar, y aunque no las recuperara, pues ya estaba inclusive echada la suerte, si no las recuperaba, pero por lo menos había hecho el intento, podía seguir, es decir, le daban a la Argentina el sacro favor de que por lo menos podía seguir reclamándola, pero si no hacía un desafío militar, perdía todos los derechos en no poder seguir reclamando nunca más. Eso es, bajo ese ángulo, fue la presión que ejerció Inglaterra, aplaudidos desde Argentina por la banda que estaba metida en el candombe inventado desde Inglaterra, pero en realidad fue hecho desde Argentina. El tema era que había una ilusión formada, que no le importaba las vidas humanas que murieran, ¿no? Eso no le importaba ni a Zavala Ortiz ni a los que estaban en el año 64 en el gobierno. Le explico por qué. Porque dijo que en aquellos tiempos, que si bien no habían logrado eliminar al peronismo con el bombardeo de la Plaza de Mayo, que bien valía la pena una guerra, después de todo. Entiendo. Rosa, si a lo mejor podemos ser más puntuales, si usted, y vamos a abusar de su tiempo en este sentido, y nos podemos ir a proyectar el 82, y claro, y las operaciones militares que se desarrollaron en el 82. Las operaciones militares son el devenir de todo lo pactado y hecho con el argentino, de patriota sobre todo, ¿no?, que viajó a Londres para hacer esa transacción. Eso fue transado.
Ahora, las operaciones militares lógicamente iban a suceder. Pues en una guerra, lógicamente, si usted tiene una junta militar y su enemiga, ¿qué tiene que hacer usted? Responder. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Claro. A salvo que ustedes me digan que lo que querían que la junta militar le pida perdón a Inglaterra, lo único que nos faltaba, ¿no? No, yo, es decir, en ese contexto usted lo está explicando, nosotros, y por eso a veces, y disculpe, vamos a decir, la ansiedad del tema, pero aprovechando que usted es historiadora, a lo mejor, y más de la Escuela Superior de Guerra, como dice su currículum, basarnos en el contexto de lo que fue el despliegue argentino en el conflicto, en el teatro, ¿qué importancia usted le da a todo lo que se operó desde el litoral marítimo, Rosa? Y bastante bien se operó. Primero, el solo hecho de ser territorio insular, forzosamente las operaciones son de carácter aeronaval. La fuerza terrestre se convierte en apoyo logístico, aun cuando opere bajo situación del cuerpo de comandos. Aún así es apoyo logístico, o sea, mecánicamente hablando, ¿no? Esa es la distribución del personal de combate. Por supuesto, las operaciones aéreas la Fuerza Aérea tuvo un gran despliegue, vuelvo a repetir, tratándose de que está con una flota en alta mar, lógicamente el despliegue aeronáutico es forzoso. Claro. Cosa que la Fuerza Aérea Argentina perdió 55 pilotos de combate. Bueno, entonces... Perdón. No, adelante, Rosa. Bueno, entonces, la Fuerza Aérea avanzaba en las operaciones al punto que se da de esta manera, que le va destruyendo las naves de la flota británica, y por supuesto Inglaterra, que se había tragado lo que le dijo Zavala Ortiz, que a estos indios se los cocinan con unos cuantos misiles, y resulta que los indios con un alambre hacían un avión, y resulta que encima los indios le estaban comiendo la flota inglesa. Por lo tanto, le aclaro que no sabemos en qué fecha murió Zavala Ortiz, no hay fecha fija, porque lo que sí sabemos que Inglaterra le fue a hacer el reclamo por la cantidad de soldados ingleses que murieron y por el destrozo de la flota británica. Es más, se quedaron sin armas. Nosotros tenemos un cese de fuego, no terminó la guerra, entiéndanlo. Exactamente. Rosa, le hago una pregunta, a lo mejor usted nos va a poder orientar. ¿Por qué luego del conflicto y en la documentación pertinente y más que nada del ejército, niegan que el teatro de operaciones fue parte también el litoral marítimo? Y se habla y se cierra, y después el concepto de que se habla de las 12 millas, todo, es decir, para que no fue el concepto que se llevó a cabo a posteriori del conflicto, ¿no? Es decir, con lo que se legisló y todo eso. ¿Por qué usted piensa que, y otra cosa, ya tras cartón de eso, por qué no hay documentación nominal? O no la proveen, documentación nominal, y hablo más específicamente del ejército argentino y la Armada, porque la Fuerza Aérea eso lo cumplió, pero ¿por qué no hay nominatividad de los efectivos por parte del ejército y la Armada? No creo que lo vaya a haber, porque cuando se habló en los momentos que el bombardeo era en las Malvinas, en el 14 de mayo, lo recuerdo, fue cuando el embajador norteamericano llamó a una reunión en la embajada donde solamente acudían civiles, que eran todos los políticos, y los que luego iban a usar el tema democracia. Bueno,
Y ya esa noche se sabía quién iba a ser el presidente de la nación, que estaba elegido Alfonsín, por ser hijo de madre inglesa, por ser miembro de la Logia de Londres, porque de la extracción radical provenía Zabal Ortiz, que en definitiva era el jefe secreto de la guerra. Y por supuesto, Alfonsín era la figura visible. O sea, tenía un mérito, era hijo de madre inglesa, además era el abogado del terrorismo, todo encajaba bien, ¿sabe? Venía todo muy bien. Después de esa reunión del 14 de mayo, al día siguiente, los que ya habían estado en esa reunión, todos hablaban de economía de guerra, lo cual, ¿qué querían decir? Hay que cerrar la guerra porque ahora viene el momento democrático. Cuando llegó el momento que Chávez llegaba, me acuerdo bien, estuve presente, le aclaro, en la Casa Rosada, General Viñone, que estaba reemplazando a Galtieri en la jefatura de Estado, los políticos de la democracia acudieron a la Casa Rosada haciendo planteos. ¿Cuál fue el planteo? Le pidieron al personal militar, en este caso en la figura del general Viñone, que no se autorizara y no se reconociera a ningún soldado, porque esa no era tarea militar, esa era una tarea majestuosa que le correspondía al honorable Congreso de la Nación en uso de sistema democrático con todas las atribuciones que ello encierra. Esas eran palabras de Raúl Alfonsín sentado en una de las mesas conversando con el general Viñone, que no estaba solo porque fue él con varios. Ahí aparecía uno que se llamaba Contín, unos cuantos, eran alrededor de 20 personas eran. Es decir, cada uno de distinta extracción política. Fueron a hacer el planteo, entonces dejaron bien claro: nosotros, el sistema democrático, a través del Congreso de la Nación y leyes que salgan del Congreso, somos los que tenemos el pleno derecho de reconocer y a la vez de tratar el tema para que estos soldados reciban retribución. Eso es un pedido político y siguió siendo hasta el día de hoy es un manejo político. Es manejo político, claro. Entiendo, Rosa. Si me permite, nosotros acá somos 4 co-conductores, estamos en diferentes lugares del país. Yo estoy, por ejemplo, en el sur de Santa Fe, pero le paso con Eric Johnson, que a lo mejor usted escucha el nombre y parece soldado inglés, pero no lo es. Está en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Adelante, Eric. Gracias, Alejandro, y Rosa, y tomando mate con yerba misionera, así que, ¿qué va a hacer? Es así. Rosa, un gusto, te he escuchado en varios lugares y me venís bárbaro para resolver, y creo que es importante el tema de la simbología, que pasa tan desapercibida, pero son las señales que están a nuestro alrededor y no sabemos. Justamente por lo que acabas de decir, no hubo un cese el fuego, no hubo una rendición. ¿Es por eso que la bandera nuestra sigue teniendo el sol, que es la bandera de guerra? Bueno, no es por eso. La bandera de guerra predominó siempre. Lo que pasó que no olvidemos quiénes manejaron la nación desde el día que se creó la bandera. Primero, que casi lo matan a Belgrano por haberla creado. Entonces, con sol o sin sol, la bandera tenía que permanecer. Sí, va a seguir con sol, porque en realidad estamos en pie de guerra con el Reino Unido. Sí, estamos en pie de guerra. Si llegan a explicar todo esto a un pueblo que solamente vive de River y Boca, ¿qué quieren que les digan, no? Bueno, por eso, a ver, yo no soy futbolero, no me gusta el fútbol, así no soy de ningún cuadro, así que por eso quizás te lo estoy haciendo. Pero me parece un hecho trascendental entender, porque nosotros que somos todos gente joven y que de chico veíamos la bandera flamear sin el sol, hoy siempre flamea con el sol. Y eso es un dato no menor
que pasa desapercibido y bueno, que me pareció, aprovechando que te tenía vos en este momento, dejarlo, o sea, hacerlo Vox Populi, ¿no? Guerra no terminó, es más, se levanta el cese de fuego, sea desde el Reino Unido o desde Argentina, y nos iremos las manos también, por supuesto, porque es eso, se levanta el cese, nada más. No existe documento de rendición, ni existe documento de finalización de la guerra. El documento que al pueblo se le vendió, que se llama Acuerdo de Madrid, eso es una novela donde creo que Nené Cascallar se quedó corta en las novelas, son peores, las andazas de Patoruzú son más académicas que todo eso, pero que eso era para, bueno, miles de millones de dólares para que pongan la firma. Claro. Es más, había que, voy a explicar más profundamente a ver si se entiende. Lo siguiente, estaba programado en todo momento, desde el día que el ministro de Defensa, en diciembre del 81, le llama a Galtieri, en todo momento estaba decidido por el argentino Zabal Ortiz y la Logia de Londres, y los demás que lo acompañaban a Zabal Ortiz, que no eran pocos, eran unos cuantos. Entonces, era esto. Los indios del sur, cono sur Argentina, pase lo que pase, tenían que perder la guerra en papeles, en documentos, perdieron la guerra. Y aquellos otros, llámenle los rubios del norte, merecían tener este territorio. Pues estos indios que no saben ni dónde están caminando, no lo merecen. Ese es básico, estaba programado de antes. Ahora, para hacer un programa así, vayan entendiendo, por Dios, esas cosas no se hacen gratis. Inglaterra nunca ha hecho cosas gratis. Jamás. Cuando pide algo, primero pone la moneda y evalúa cuánto vale la persona a la cual están hablando. Y parece ser que sacaron buenas cuentas cuánto valían los argentinos. ¿Me entendieron? Así es. Totalmente. Ahora, salió caro, ¿no? Sí, porque algunos de esa época, les aseguro que la descendencia no conocerá la palabra trabajo por 700 años. Va. Entonces, ahora, ¿cómo se arreglaba eso? Eso, si había junta militar, no era factible. ¿Cómo había que hacer? Y con democracia se hace. ¿Para qué otra cosa servía? Era para esto, era el negocio. Era el negocio. Ahora, eso sí, se llega a podrir la cosa y se va a las manos en serio, se levanta el cese de fuego y te la voy a ver Argentina con democracia, ¿dónde va a ir a parar? Por supuesto. Ese es un tema clave porque reafirmando lo que decís, eso es lo que va a pasar, eso es lo que puede pasar. Estamos cerca a que pase eso, por supuesto que es muy cerca que puede pasar eso. Sí, yo no me quiero meter mucho en geopolítica actual porque no podemos, en los 20 minutos que nos quedan nos van a resultar cortos, pero creo que para que entienda la audiencia, no en vano el embargo inglés a toda la parte de armas que hay, o sea, sigue existiendo, y eso confirma también esto que hubo un cese al fuego, no hubo un fin. Está, por ahora está, por hoy claro, está claro. Todo. Y creo que, volviendo a nuestro tema, creo que lo que nosotros representamos, y creo que en parte es esto de tratar de ocultar nuestro accionar, y en la Patagonia, es que ellos necesitan, la manera de desmalvinizar es sacando las Malvinas de la Patagonia, bien, como parte de nuestro continente. Y creo que esto es uno de nuestros, el ocultamiento pasa por lo que nosotros hicimos, porque lo que nosotros hicimos
trae hacia adentro las Malvinas, y creo que tiene que ver parte con esto que hacerle creer a la gente que, como dijo alguien por ahí, es un pedacito de tierra flotando en el mar, y no es así. Así que creo que todo tiene que ver con todo. No quiero confiscarte el tiempo, porque me podría quedar hablando un montón con vos. Quiero pasarle no me está confiscando el tiempo. Si se lo digo en 2 palabras, es lo siguiente: van a ir a una total determinación. Primero, no se trata de arrancar el pedacito de las Malvinas. Las Malvinas integran la provincia de Tierra del Fuego. Exacto. Pertenecen al territorio nacional nuestro, pero integran la provincia de Tierra del Fuego. Que por supuesto, sea como sea, puedo decir que hay apátridas, porque en Tierra del Fuego el gobernador ha permitido que se instale el radar inglés, que es arma de guerra. El radar inglés no es un periscopio. Claro. Es un arma, y usted lo sabe, que es un arma para que usted vigila un territorio y vigila todo. Ahora, qué cosa tan casual que Inglaterra no nos hizo una descarga de tropa para instalar el radar inglés. ¿Y por qué entraron caminando con el radar inglés y está instalado en la estancia El Relincho, estancia argentina en Tierra del Fuego? ¿Por qué pasa eso? Entonces, ¿por qué pasa? Porque con democracia vive negociándose la vida, el alma, el espíritu, y bueno, es decir, se prostituye mejor. Inglaterra en eso tiene razón, y no le quiero dar la razón, pero me veo obligada a reconocer cuando ellos dicen: ¿y cuánto vale el alma de aquel? ¿Y cuánto vale aquel? ¿Y cuánto vale el otro? Claro, Inglaterra sabe cuánto vale el alma del gobernador, cuánto vale el alma del intendente, cuánto vale el alma de la población, que nada dice. Entonces, señores, cuando no hay protesta es porque hay beneplácito. Eso es clarísimo. Entonces, yo voy, me agarro y me peleo con la corte de Inglaterra, me refiero a la Casa Real, si quiero pelearme, ¿no? O me peleo con el primer ministro, y el primer ministro, ¿qué me va a decir? ¿Y por qué no arregla con los argentinos, que son los que arreglaron con nosotros? Claro. ¿Quiere que le diga que esa va a ser la respuesta que me van a dar? Claro. No me van a decir: estamos avasallando. ¿Cómo nos vamos a avasallar si nosotros no vamos gratis? Me van a contestar. Claro. Mire qué sencillo que es, ¿eh? Es muy sencillo, ¿eh? Te hago una. Nosotros promovemos el conflicto del Atlántico Sur versus la falsa guerra de Malvinas. ¿Por qué decimos falsa? Porque no todo pasó en Malvinas, y creo que esto de promover el conflicto del Atlántico Sur es integrarlo, como bien vos decías recién, a Tierra del Fuego, ¿no? Te tiro mi última concepto antes de pasarte a mis compañeros, pues si no me van a pegar. Creo que nosotros somos la última generación de patriotas, y creo que lo que nosotros, o sea, junto con los que estuvieron involucrados en todo el conflicto del Atlántico Sur, y no solamente en la guerra de Malvinas, somos la última generación que pusimos el pecho para defender lo nuestro. Quizás también por una cuestión cultural, y que eso es un tema mundial, pero creo que este es el miedo de despertar el ejemplo a las nuevas generaciones. Que no sé si vos estás de acuerdo con esto. Las nuevas generaciones van a heredar la guerra. Ustedes ya no van a ir porque ya están stand-by, ya están en la edad de quedarse quietos. Pero la guerra la van a heredar los hijos y los nietos y los bisnietos. Pero va a ser todo por un proceso manejado políticamente, porque esto se arregló debajo de la mesa, y callémonos, tomemos un whisky, se arregló en escritorio con alfombra. Ahí fue donde se arregló el destino argentino, y aún creo que vive alguno de los que estuvo en ese arreglo.
pero porque algunos se dan el lujo de morir y decir, bueno, me voy, total, ya. Pues dejó a la familia bien enriquecida. No vayan a quedar que quedaron pobres, ¿eh? Y yo lo recuerdo bien a cierto general en aquellos días cuando ya venían de salir de calidad de prisioneros de guerra de los ingleses. Me acuerdo que ese general me habló así de frente, ¿no? Porque en el Estado Mayor me dijo, mire, Montesino, quiero que entienda y recuerde algo. Y me dice, no se olvide que Yalta existe. Digo, general, ¿usted tiene idea de lo que me está diciendo? ¿Usted sabía lo que pasó en Yalta? ¿Quiénes se reunieron y qué acuerdos hubo? No me diga que ustedes la acaban de entregar a la Argentina al estilo Yalta, pero nada más que en vez de Yalta se llama Londres. Y dije ustedes, porque eso no lo hace uno solo, ¿eh? Eso lo hace una hermandad, no lo hace uno solo. Y cuando empecé a preguntar en esos días qué se hizo, dónde anda Zabal Ortiz, y después dije, no, si hace una semana que desapareció, me dijeron, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está? No se sabe a ciencia cierta qué día, no se sabe si murió en los 2 últimos días de mayo o murió en los 3 primeros días de junio. No se sabe. Alguien largó una fecha, llámese como para que quede una fecha, pero tampoco se sabe que sea cierto. Porque él fue el que conminó en el año 64 y los ingleses le creyeron de que aquí había indios y que los comían enseguida. Resulta que ha habido una pérdida británica que quieren mantener. Las fragatas misilísticas se desarmaban totalmente incendiadas, bombardeadas, pero ¿cuánta tropa tenía cada fragata? Ahí no murieron 649 como murieron por la Argentina, ahí murieron muchísimos más. Por eso se dio la orden que recién en el 2090 se va a hablar del tema de cuántos muertos tiene el Reino Unido, por el tema Malvinas. Además que es la paliza más grande que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, Rosa. Te paso la palabra a mis compañeros, que me quedo con ganas de preguntarte muchas cosas más, pero la última frase que tiro es que en la historia contemporánea hay más traidores que patriotas. Gracias, Rosa. José Galarza. Bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo está, Rosa? José Galarza de Corrientes. Muchas gracias. Encantada, señor. Muchas gracias. Mentalista de Concertación TOAS, y le quisiera transmitir un análisis, una reflexión que pueda ayudarnos a ustedes, dada nuestra situación histórica. Ya es conocido que con la documentación que se pudo acceder de los archivos históricos que en su momento fueron retenidos, que eso ayudado por también la historia oficial que tergiversó esa historia verdadera oculta, que negó, también las Fuerzas Armadas están involucradas en esto juntamente con las decisiones políticas. ¿Qué autocrítica le merece a la misma Fuerza Armada que nos negó a nosotros, diciendo que nunca hubo acciones bélicas en la costa continental, cuando realmente la documentación ratifica que esas acciones se cumplieron, que los británicos incursionaron, que de hecho atacaron nuestro territorio nacional, que nos ampara en el artículo 54 de las Naciones Unidas, de autodefensa de las naciones, me refiero? Todo ese contexto, ¿qué análisis le corresponde a usted? Nos sentimos traicionados de cierta manera, ¿no? Esa autocrítica que debe hacer el Estado argentino y las Fuerzas Armadas hacia nosotros como víctimas de esa negación. Bueno, porque la misma política, el mismo Zabal Ortiz, había preparado el terreno para que no se reconozca y se negara de que iba a haber ataques al territorio argentino. El territorio argentino desde la Quiaca hasta la Antártida estaba cubierto con tropas, porque se sabía que habían pensado Inglaterra la invasión al continente.
Y para ello habían tomado la base, es decir, la iniciativa hacer entre provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba es peligroso porque está la base en Falda del Carmen, la base del Cóndor 2, misil de enorme poder. Claro que nunca se desmanteló la base porque no se puede desmantelar, pero sí, si haría vuela Argentina prácticamente. Entonces, había que procurar dejar tropa en todo el territorio. ¿Por qué? Porque los ingleses estaban en territorio argentino. Ustedes no olviden que tenemos estancias inglesas en la Patagonia que eran verdaderos regimientos. Allí había tropa inglesa. Le cuento una cosa, es decir, entiendo su opinión cuando usted habla de la generalidad de todo el país, pero hay algo muy puntual, que todo lo que fue en el desarrollo y la documentación pertinente, cualquier cosa se la podemos alcanzar, es que hay incursiones británicas en el litoral marítimo, hay acciones que están marcadas, y nosotros, por eso que le digo, hasta un momento fuimos reconocidos, y cuando estoy hablando de esto somos los que operamos en las bases que operaba la FAS, que en las bases que operaba la aviación naval, y todo el despliegue defensivo en ese sentido, que a nivel de sección de compañía de infantería, o de que tenían el despliegue, se enfrentaron a despliegues británicos. Le cuento una cosa más, como para redondear, porque ya tenemos poco tiempo. Alberto Noal, que está aquí en la sala, abrió fuego a una incursión. Alberto, si lo querés comentar. Sí, en Cabo Curioso, ahí a pocos kilómetros de Puerto San Julián, sobre la boca de la bahía de San Julián, tuvimos un intento de desembarco en la noche del 11 de mayo. Por eso ayer anoche cuando hablábamos, y usted me hablaba del 12, del 14 de mayo, yo decía, claro, las fechas son todas ahí muy coincidentes, ¿no? 12 de mayo, 14 de mayo, el 11 de mayo a la noche nosotros repelimos el intento de desembarco de grupos, comandos SAS y SBS en Cabo Curioso, en la provincia de Santa Cruz. Y ahí hubo una apertura de fuego violenta. Y bueno, pero también lo hubo en Río Grande con la operación Mikado y la operación Plandaf, y hubo en Río Gallegos y en el puerto de Punta Quilla, y hubo en Puerto Santa Cruz, y hubo en Caleta Olivia, donde derribaron el helicóptero donde cayó el oficial de mayor rango del ejército argentino caído en combate, que fue Clodoveo Arévalo, ¿no? Ascendido a general post-mortem. Digo, fue muy notoria. Por supuesto. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué hay archivos cerrados? Porque cuando ingresa el sistema político, ¿por qué motivo cerraban archivos y por qué motivo se encargaron los entonces ministros de defensa, que venían sumándose uno tras otro en las distintas presidencias hace 41 años, era que había que cerrar los archivos, porque de lo contrario había que reconocer a muchos soldados, y era mucha plata, porque ustedes se convirtieron en un problema económico para la masa política. Porque la masa política dice, pero si nosotros, ¿a qué hemos venido acá? No hemos venido a hacer la guerra de Malvinas, hemos venido a cobrar. El dinero que debieron cobrar ustedes lo cobra el bolsillo político, señores. Ustedes no se preguntaron cómo es posible que un senador gane 15 millones y ustedes ganen 0 centavos. ¿Por qué no se hace esa pregunta?
podríamos quedar mucho tiempo. Si usted nos permite, usted sabe que no vamos a hacer la columna porque tenemos una columna que ya el tiempo se nos fue con todo lo interesante que usted nos contó, pero José Galarza, si nos podés, ya que estamos al límite del programa, contar más o menos lo que después vas a desarrollar en el próximo programa. Sí, como no, vamos a tocar definiciones que son muy interesantes sobre el teatro de operaciones y la organización de las zonas de los teatros de operaciones, zonas de seguridad que nos involucra como parte integral del teatro de operaciones y toda su estructura que nos define muy bien un manual del ejército interesante, el RC 2-2 del año 1976, para analizar la estructura y ratificar lo que la historia en la historia ya está escrito. Justamente acá estamos tocando ese tema, que fue una negación de una realidad. Eso es lo que vamos a analizar. Está bien, es verdad, pero en realidad era no porque los políticos entendieran de guerra, por a duras penas que dése cuenta cómo son caletre de cada uno de ellos, ¿no? Pero sabe que el tema era la moneda. Bueno, Rosa, entendemos su opinión y ya tocó el pito de las 21, así que vamos Muchas gracias. Por favor. Bueno, gracias, Rosa, y bueno, yo también me despido, Eric, y te dejo el final. Bien. Gracias Alejandro, gracias muchachos, hago el cierre yo. Agradecemos a todos los mensajes que hemos tenido recién. Carlos El Corvo López, Darío Martínez, Darío Leston, Correa Roberti, Enrique Peña y por supuesto nuestro querido colega y compañero Juan Imperial. Señores, toda nuestra historia. Hasta la semana que viene. Soy ídolo de compañeros hermanos, nuestra guerra los unió.